Si cometes un delito o un acto contra la ley, lo más probable es que termines tras las rejas. Sin embargo, en algunos países la condena a ciertos crímenes se paga con la propia vida, siendo la inyección letal una de las sentencias más utilizadas en este aspecto. En este video te contaré qué pasa si la inyección letal no funciona y todo lo que necesitas saber sobre la pena de muerte. Así estarás más informado acerca de estos temas. Empecemos conociendo algunas cosas sobre la inyección letal. Fue creada en el año 1977 por el médico J. Chapman y se la presentó como una alternativa más humana con respecto a otros tipos de penas que existían hasta ese momento. Desde ese entonces, se ha convertido en el principal método de ejecución dentro de las cárceles estadounidenses. Si te preguntas qué es lo que tiene en su interior, déjame decirte que se trata de 3 fármacos distintos, los cuales están mezclados de una manera que permitirá dar una muerte rápida. Si es bien aplicada, la inyección letal debe provocar un paro cardiorrespiratorio en la persona que la recibió. Y para provocar eso, existen 2 vías por las que se puede poner esta inyección. Una de ellas son los brazos. La segunda es el cuello, aunque esto se da en casos muy puntuales. Otra cosa que tienes que saber sobre la aplicación de la inyección letal es que el condenado debe estar amarrado a una camilla antes de recibirla. Además, la misma tiene que ser aplicada sí o sí por el profesional médico. Finalmente, el recluso debe ser dejado solo tras ser inyectado con la mezcla de fármacos. Sin embargo, ¿te has preguntado qué pasaría si la inyección letal no funcionara por alguna razón? Primero, el recluso comenzará a sentir un dolor muy grande que recorrerá cada vena y arteria de su cuerpo. Cuando no lo resista más, el sentenciado finalmente fallecerá. Cuando este tipo de situaciones sucede, los médicos aplican otra dosis que evitará que el individuo experimente dolor. Sin embargo, hay algunos casos en los que el no funcionamiento de la inyección letal propinó una agonía muy grande a los reclusos. Uno de los que tienes que conocer es el que tuvo como protagonista a Joseph Rudolph Wood. Este ex soldado había sido condenado a la inyección letal por un par de homicidios. En el momento en el que lo inyectaron, se esperaba que todo fuese acorde a lo que se esperaba, pero ocurrió todo lo contrario, ya que Wood estuvo resoplando y jadeando durante más de 2 horas antes de fallecer, lo que dio a entender que la inyección no había hecho efecto inmediato. El caso de Joseph Rudolph Wood no fue el único. A la lista también se suma el del puertorriqueño Ángel Nieves Díaz. Este hombre había sido condenado a la pena máxima por un crimen que cometió en el año 1979. Sin mucha discusión, el Tribunal del Estado de Florida decidió que la ejecución de ese recluso sería a través del uso de la inyección letal. Luego de que los fármacos fueran aplicados en su torrente sanguíneo, Díaz comenzó a experimentar una serie de dolores que no estaban planeados. Como imaginarás, los policías y médicos se alarmaron al ver la agonía del sujeto, el cual perdió la vida tras media hora. Una investigación posterior reveló la verdadera causa por la que la inyección letal no había funcionado de forma inmediata. Resulta que Díaz sufría de una enfermedad en el hígado que le impidió metabolizar con rapidez las sustancias de la jeringa. Antes te había mencionado que la inyección letal se componía de una mezcla de 3 fármacos distintos. El primero de ellos es un sedante llamado Midazolam, el cual se encargará de anestesiar todo el organismo del condenado. La segunda sustancia es una llamada bromuro de becuronio. Normalmente este compuesto químico es utilizado en las cirugías, pero su función en la inyección letal es provocar una parálisis dentro del cuerpo del reo. Y no creas que eso es todo, ya que la cantidad de bromuro de becuronio aplicada impedirá que el individuo respire con normalidad. Finalmente, el tercer y último fármaco es el cloruro de potasio. Tal vez ya lo sabes, pero esta sustancia puede ayudarnos a mejorar las funciones de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando es utilizada en una ejecución se administra en grandes cantidades. Lógicamente, eso interferirá con las funciones orgánicas del preso y le provocará un paro cardiorrespiratorio que acabará con la muerte de la persona algunos segundos después. Ya viste lo mortífera que puede ser la inyección letal, pero ¿es posible sobrevivir a ella? Por más increíble que te parezca, la respuesta es que sí. Y para respaldarlo está el caso de Rommel Broom. El sujeto había sido condenado a la pena capital luego de haberle quitado la vida a un adolescente en 1984. Como en la mayoría de los casos, el tribunal que dictó la sentencia tomó la determinación de ejecutarlo usando la inyección letal. Cuando llegó el día, los médicos de la prisión intentaron inyectarlo en más de
de 18 ocasiones, sin ningún tipo de éxito. A causa de eso, la ejecución de Brown fue pospuesta hasta el 2022. Antes de que te lo preguntes, no se sabe con exactitud por qué falló la ejecución, y las teorías indican que todo se debió a una mezcla incorrecta de fármacos. Aunque la inyección letal sea la pena más utilizada en territorio norteamericano, tienes que saber que existen otros tipos de ejecuciones. Una de las más famosas es sin dudas la silla eléctrica. Probablemente la hayas visto en decenas de películas y series. Y no es para menos, ya que fue el principal método de ejecución de los Estados Unidos durante décadas. Su primera ejecución exitosa ocurrió el 6 de agosto del año 1890. Por supuesto, no podemos olvidarnos del procedimiento. En el mismo, el sentenciado era atado a la silla y se le ponía un electrodo en la cabeza y otro en la pierna. Luego se pulsaba una palanca con la que se iba aumentando el voltaje. La corriente eléctrica dañaba los órganos internos del recluso hasta causarle la muerte, momento en el que terminaba la ejecución. Otra de las penas máximas existentes es la cámara de gas, tal y como su nombre te lo sugiere. Se trata de un cuarto en el que son introducidas varias personas que luego serán invadidas por un gas venenoso. Este componente causará que los que estén adentro de la cámara se asfixien y fallezcan a los pocos minutos de haber ingresado. En cuanto a la composición de aquel gas, puedo decirte que tiene altos niveles de monóxido de carbono. Esta forma de ejecución se ha utilizado en los Estados Unidos desde el año 1920 y a día de hoy sigue siendo legal en varios estados de ese país. La situación en otras naciones es distinta, ya que muchas de las que usaron la cámara de gas terminaron prohibiéndola. También está la horca. Este método de ejecución se podría considerar como el más antiguo de todo el mundo, ya que se lo utiliza desde la época del antiguo imperio persa. Su nombre ya te lo dice, pero la horca consiste en una muerte por estrangulamiento. Para lograr eso, los condenados son colgados con una soga, la cual es puesta alrededor del cuello. Las cosas no terminan allí, ya que las cuerdas se encuentran atadas a un arco de madera que es sostenido por una base hecha del mismo material. Para que lo sepas, dicha plataforma tenía una parte que se podía abrir por medio de una palanca. Esto hacía que el sentenciado cayera unos centímetros, lo que garantizaba que la soga apretara bien su cuello. Durante la Edad Media, la horca fue el principal método de ejecución y se la utilizaba en toda clase de criminales, entre ellos los piratas. La última pena capital que debes conocer es el fusilamiento. La misma ha sido utilizada legalmente durante siglos. Para poder llevarla a cabo se necesita un pelotón de policías o militares, los cuales tendrán armas como escopetas y rifles. Por su parte, el preso se tendrá que poner frente a esos hombres con las manos atadas y, en algunas ocasiones, con los ojos vendados. Supongo que ya sabrás lo que viene a continuación. Así es, el pelotón levantará sus armas y se encargará de acribillar al condenado en cuestión. En la mayoría de los casos, se utiliza tiradores expertos para realizar aquella ejecución. De esa manera, la cantidad de disparos que tendrán que realizar será realmente bajo. Después de haber visto lo que es capaz la inyección letal, ¿crees que es una buena idea seguir usándola? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.